Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a continuar la reflexión que realiza Aristóteles respecto del fin último que persigue el ser humano. Vamos a ver cómo esto se presenta en la forma de la felicidad. Si retomamos el esquema propuesto por Aristóteles, podemos considerar que todos actuamos con un esquema de buscar bienes que son bienes para un fin. Veámoslo así. Trabajamos para conseguir dinero, queremos conseguir dinero para pagar el alquiler, pagamos el alquiler para tener un lugar donde vivir, queremos un lugar donde vivir para resguardarnos del frío y de la lluvia. ¿En dónde termina este encadenamiento? ¿Cuál es el último bien que perseguimos? Aristóteles se encuentra con el mismo dilema e intenta resolverlo considerando las características que tiene que tener un bien último para que culmine esa cadena de acciones. En principio, como habíamos mencionado, este bien tiene que ser un fin en sí mismo, es decir, que no debe quererse para ninguna otra cosa que por sí mismo. Por otra parte, este bien tiene que ser autárquico, esto es, tiene que poder bastarse a sí mismo, no depender de otra cosa. Si consideramos las acciones humanas, vemos que muchas veces actuamos para conseguir dinero y bienes materiales o para obtener reconocimiento y afecto de los demás, o el honor y el poder de la sociedad. Todos estos bienes, sin embargo, no cumplen con los requisitos del bien último que busca Aristóteles. En principio, podemos considerar que el dinero y los bienes materiales constituyen más medios para un fin que fines en sí mismos. Con respecto al afecto y la estima y los honores y el poder, ninguno de ellos es autárquico, porque dependen siempre de que alguien nos lo provea. ¿Y qué pasa con el placer? ¿No podemos considerar que muchas veces queremos dinero para darnos gustos y sentir placer? Y si buscamos el afecto de los demás o el honor de la sociedad, ¿no es por otra cosa que porque nos genera placer? Esta consideración es la que realizó el hedonismo, y por ello mismo planteó su principio de acción en la maximización del placer y la minimización del dolor. Sin embargo, Aristóteles rechaza el placer como bien supremo del ser humano por dos motivos. Primero, porque el placer es un bien que compartimos con otros seres, específicamente los animales. Y Aristóteles considera que el ser humano tiene que tener un bien específico y correspondiente a su ser racional. No niega que busquemos el placer activamente, pero podemos considerar que es más bien un bien que buscamos en tanto somos animales a la vez que racionales. En este sentido, el bien último que buscamos tiene que ser aquel que busquemos en tanto seres racionales. Segundo, porque el placer siempre proviene de algún bien, como la bebida, la comida, la compañía y afecto ajenos, los estímulos físicos. En ese sentido, el placer es dependiente de que aquello que lo genera se siga dando, por lo cual va a depender siempre de dichos bienes y no va a ser un fin autárquico. El placer, considera Aristóteles, nos ata y encadena a algo más, y ello lleva a la pérdida de nuestra autonomía. Consecuentemente, el bien último que buscamos debe bastarse a sí mismo y proveernos de autonomía. ¿Qué bien nos queda para considerar? La respuesta resulta quizás obvia y a la vez abstracta, pero Aristóteles plantea que el bien último del ser humano es la felicidad. Y la felicidad, en este caso, la tenemos que considerar como bienaventuranza, éxito o plenitud. No refiere a un estado de alegría constante, sino a la sensación de realización que conlleva la ejecución propia de cada individuo.